Amén. Muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente a esta exposición de archivo pentecostal del día 26 de octubre, año 2024. Nuevamente les doy la bienvenida y también estaré presentando a quienes estarán participando en el día de hoy con nuestro hermano Fernando Fuentes, que estará en redes sociales. Muy buenas noches, hermano Fernando. Y también nuestro hermano Paulo Santis, el expositor para el día de hoy. Amén. Ya comenzaremos como acostumbramos también con una pequeña oración de bienvenida. Invito a inclinar reverentemente vuestros rostros. Eterno Dios y buen Padre Celestial, primero te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar acá, Señor, sea participando, viendo esta exposición, Señor. Bendice a cada persona que esté en vivo, como que aquellos también que nos verán en la grabación, Señor. Bendícelos por igual, que este pobre coordinador no tartamudee, Señor, que las redes sociales, Señor, que nuestro hermano pueda compartir los comentarios, Señor, las ideas, los saludos, y también nuestro expositor, Señor, tú también bendícele, Señor. Dale tu conocimiento, sabiduría. Tú, Señor, que has visto todo a través de la historia y conoces los corazones de todos aquellos que son tus hijos también, Señor. Y este público, Señor, que no haya ningún problema de internet, Señor. Acompáñanos durante este programa, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces pasaremos al primer himno del día de hoy. Cuán grande es Él, por el coro polifónico de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Puente Alto. Señor bendiga a los hermanos de este coro. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar
Amén. De verdad, cuán grande es nuestro Dios. Ahora lo dejo con ustedes, nuestro hermano Paulo Santis, con su exposición Factores que produjeron la reforma. Amén. Que se bendiga a nuestro hermano. A ver, muchas gracias, hermano Samuel. Que el Señor le bendiga y le guarde, estimados hermanos, pastores, hermanas, amigos también de cristianos de nuestro país y América Latina. El tema que se me encomendó fue los factores que causaron la reforma protestante, puesto que estamos celebrando la reforma de las iglesias luteranas, anglicanas, presbiterianas, reformadas, los anabaptistas, la reforma radical, de donde provenimos también nosotros las iglesias evangélicas y también las iglesias pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes y todas las iglesias carismáticas. Esas son nuestras raíces juntamente con el cristianismo en general, el catolicismo tanto oriental como el catolicismo romano. Nosotros provenimos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la Iglesia Occidental, que sufrió varios quiebres, y el más importante fue el cisma del siglo XVI, pero que ya se venía gestando o intento de reforma con años anteriores. Los 4 sucesos más prominentes de la historia moderna son la invasión de los bárbaros, por una parte, lo que permitió el enlace de las civilizaciones romanas y teutónicas, sujetando a las nuevas naciones a la influencia del cristianismo. Las cruzadas también, que dieron un golpe al sistema feudal. La reforma, que purificó la religión y emancipó a la inteligencia humana de la autoridad sacerdotal. Finalmente, la Revolución Francesa, que tuvo por objeto alcanzar una igualdad política. La reforma es un esfuerzo de liberar la razón humana de las cadenas de la autoridad. Es una insurrección de la mente humana contra el poder absoluto del orden espiritual. También es una reforma de la religión. Es una revolución religiosa con fines purificadores. Libertad y mejora de la religión es el motivo final y efecto último de la reforma protestante. La reforma no fue un fenómeno aislado de su tiempo. Forma parte y también es fruto de ese progreso general de la sociedad que señala al siglo XV y los principios del siglo XVI, como el periodo de transición de la Edad Media a la civilización moderna. Fue el periodo de la invención y también el periodo de los grandes descubrimientos. El uso de la aguja magnética, por ejemplo, la pólvora y también la imprenta. Los grandes descubrimientos náuticos, la época en que Copérnico descubrió el sistema del universo. Se descubrieron valiosos tesoros literarios de la antigüedad. Aparecen genios del arte como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros. La palabra reforma, en un sentido, es inapropiado, según señalan algunos autores. Los eventos que se centran en la reforma es en realidad un cisma. Algunos sostienen que cada 500 años ocurren cismas importantes dentro de la iglesia cristiana, y uno de estos fue en el siglo V, cuando se produjo un concilio por temas doctrinales, tenía que ver con la unión hipostática del Señor Jesucristo, donde se debatió la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Después hubo otro cisma entre el Oriente y el Occidente, el año 1054. También fueron algunos factores doctrinales. Hubieron varios factores políticos, culturales, pero fundamentalmente, o lo que causó, fue un problema doctrinal entre la iglesia occidental con la oriental. Y después, en el siglo XVI, en la iglesia del occidente, el catolicismo romano, se produce otro cisma. Hans Küng,
un teólogo de la Iglesia Católica Apostólica Romana que finalmente fue luego vetado para enseñar en la Facultad de Teología de la Iglesia Católica, pero sin embargo va a recibir acogida de parte de las iglesias protestantes en la Facultad de Teología de Alemania, y él comenta que el gran causante de los grandes cismas que ha sufrido la Iglesia a través de la historia es el Papa de Roma. Y en el siglo XVI él fue el principal causante, el factor que produjo la separación, la división o el cisma dentro de la Iglesia occidental, dentro del catolicismo romano. La curia romana se negó a una reforma después de 400 años de intento de reformar la religión católica romana. La curia siempre se opuso y después ya no había ninguna otra posibilidad sino efectuar la separación definitiva. ¿Qué fue lo que produjo comparativo éxito a los esfuerzos de Lutero cuando tantos otros esfuerzos previos habían fracasado? Veremos a continuación estos factores que influyeron en la reforma protestante en el siglo XVI, que fue exitosa a diferencia de los otros intentos de reforma. Uno de estos factores que produjeron la reforma protestante en el siglo XVI fueron los factores políticos. Habían varias naciones influyentes durante este periodo en Europa. España era una de ellas. Era el periodo del gobierno más fuerte español. La península se había unificado políticamente por el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. El nieto de esta pareja fue Carlos I. Se convirtió en rey en el año 1516 y en el año 1519 fue elegido santo emperador romano de la nación alemana. Iba a ser más conocido como Carlos V por la última sucesión. Él era un poderoso enemigo de la reforma de Lutero, pero las circunstancias políticas de entonces se lo impidieron. El emperador estaba muy ocupado peleando con los turcos y también con otra nación muy importante, influyente de la época, que fue con Francia. España y Francia eran las monarquías centralizadas. Otra de ellas, otra nación muy importante, era Inglaterra. El rey Enrique VIII fue un acérrimo oponente del luteranismo en sus inicios, en su primera etapa. Pero después va a separarse definitivamente de la Iglesia de Roma en el año 1534. La causa fue porque no le dieron la posibilidad de divorciarse. Pero habían tensiones antes de Enrique VIII con Roma, principalmente con el Papa. Los reyes anteriores ya tenían conflictos y esta fue la ocasión para separarse definitivamente del gobierno de Roma en el sentido religioso. El cuarto poder político durante la Reforma fue el Imperio Occidental restaurado bajo Carlomagno. Dentro de este imperio, los fuertes príncipes gobernaban sus propios estados como completos soberanos. Y esto va a ser lo que va a proteger a Martín Lutero de la persecución papal y de otros príncipes por el electo de Sajonia. El otro grupo muy importante políticamente fue el de los turcos. Durante la Reforma, el deseo del emperador de triturar el luteranismo, de acabar con él, de exterminarlo dentro de sus dominios o de su gobierno, de todas las provincias, de todos los estados donde gobernaba este imperio, fue afectado grandemente por la amenaza turca. Carlos V tenía que estar peleando con las otras naciones, principalmente con los turcos, por lo tanto no tenía tiempo suficiente para aplastar y exterminar para él una secta religiosa, una herejía que se estaba produciendo, se estaba gestando dentro de sus contornos políticos. Por lo tanto no pudo emplear la fuerza de las armas para acabar con el luteranismo en sus inicios. También el espíritu nacionalista de la época influye notablemente para que se lleve a cabo la reforma. En Europa estaba surgiendo el espíritu nacionalista. Este espíritu difería de las luchas medievales entre los emperadores y los papas, en que era más bien un movimiento popular que relacionado con los reyes. El patriotismo de los pueblos se empezaba a manifestar mostrando disconformidad con respecto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales, resistiendo los pueblos, resistiendo las personas de cada una de estas naciones, los nombramientos de los obispos que hacía el catolicismo romano desde la sede central del Vaticano,
o de Roma, un deseo de no efectuar la contribución para sostén del Papa y la construcción de majestuosos templos en Roma, y una determinación de reducir el poder de los concilios eclesiásticos, poniendo al clero bajo las mismas leyes y cortes con los laicos. Ese es uno de los factores principales que explican por qué la reforma del siglo XVI fue exitosa en comparación con los intentos de reforma previa a Martín Lutero. Pero también hay otros factores, y estos son los factores económicos y factores sociales. En Alemania, en este periodo, una inflación de precios de los alimentos por escasez de estos, ya que los agricultores comenzaron a trabajar en las minerías. Además, en aquel país, durante 13 años, hubo malas cosechas. Se produjo un descontento de los campesinos. Además de eso, todos los cobros efectuados por la iglesia se veía como una verdadera tiranía, lo que estaba produciendo el catolicismo romano frente a las otras naciones, principalmente las naciones de Alemania, era esquilmar, era estrujar económicamente a estas naciones, era oprimir severamente en temas económicos, por lo tanto, y además combinado con el nacionalismo, fue lo que contribuyó a proteger a Martín Lutero en los contornos o dentro de su territorio alemán. Aparte de los factores económicos y sociales, también se puede mencionar el siguiente factor que contribuye a la reforma protestante en el siglo XVI, y esto fue el factor intelectual. Después que pasó el temor y la superstición, tambaleó el poder del Papa. Después de las cruzadas surge el renacimiento intelectual en las esferas populares. El desarrollo de la imprenta colaboró con la difusión del mensaje cristiano o el mensaje evangélico. La actitud del hombre común hacia el papado había pasado por una profunda transformación. Esa es la causa que explica la razón por la cual Lutero y otros se levantaron contra el catolicismo romano, pues sabía que ella no era el camino de salvación. Ahora no existía el temor a ser excomulgado de la Iglesia Católica Apostólica Romana, puesto que ya se había liberado el temor de que solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana era la forma, el medio para llegar al reino de Dios y experimentar la salvación. Se estaba poniendo en tela de juicio esa enseñanza del catolicismo romano. Una de estas causas de la reforma fue el notable movimiento conocido como el Renacimiento, o el despertar intelectual en Europa a un nuevo interés en la literatura, el arte y también la ciencia. El cambio de los métodos y propósitos medievales a los modernos. Durante la Edad Media, el interés de los estudiantes había sido en la verdad religiosa, con la filosofía relacionada con la religión. Los principales pensadores y escritores eran hombres de iglesia en el periodo medieval. Pero en el despertamiento surgió un nuevo interés en la literatura clásica, en el griego, en el latín, en el arte, separándose pronto de la religión. Y con ese interés vinieron los primeros destellos de la ciencia moderna. Existieron dos actitudes frente a la religión en este movimiento renacentista, que fue muy importante. Nancy Bedford señala que la reforma protestante dialogó, se confundió y se propagó gracias a el Renacimiento, gracias a la modernidad, del mismo modo como lo va a hacer posteriormente el neopentecostalismo en la época de la posmodernidad. Los italianos, especialmente, no fueron religiosos, sino que fueron literarios, no abiertamente antirreligiosos, sino más bien escépticos e investigadores. La mayoría de los estudiantes italianos del periodo eran hombres faltos de vida religiosa. Aún los papas de ese tiempo se distinguían más bien por la cultura que por la fe que ellos profesaban. Pero no fue así en toda Europa, sino que al norte de los Alpes, en Alemania, Inglaterra y también en Francia, el movimiento era más religioso, despertando un nuevo interés en las escrituras,
en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en el griego y en el hebreo, en los idiomas originales de la Biblia, y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe cristiana, aparte de los dogmas de Roma. Fue una búsqueda, la Reforma Protestante, como estamos viendo acá, gracias al Renacimiento y gracias al despertamiento intelectual de las raíces de la fe cristiana. Se buscaron y se volvió la Biblia, se buscaron los idiomas originales y se fueron a las fuentes también de los padres de la Iglesia. Tanto en el sur como en el norte, el Renacimiento socavaba a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este renacimiento intelectual se originó por una cultura cristiana. La influencia cristiana fue la que, del Oriente, fue la que va a despertar la curiosidad intelectual en las naciones europeas. Esta cultura fue la cultura bizantina, que fue un imperio de Roma oriental, en Constantinopla, la capital, una capital cristiana, donde se fomentaba la teología. Era una nación casi con características teocráticas y todo el mundo muy obsesionado y muy influido, y donde se desarrollaba y cultivaba la teología en las calles, no solamente en las bibliotecas, en las universidades. Esa fue la cultura que hizo que el mundo europeo despertara a las artes, a la ciencia y también a la literatura. Y como era una nación cristiana, por supuesto, también se va a despertar el interés por conocer las Sagradas Escrituras en sus idiomas originales y los padres de la Iglesia, que van a ser traídos por Bizancio, por los cristianos de Bizancio. Esta cultura bizantina fue la que transmitió la religión y la cultura a los bárbaros que le rodeaban, tales como los eslavos balcánicos y también los rusos, haciendo de ellos naciones civilizadas. Al mismo tiempo, Bizancio conservó la gran literatura secular de la antigüedad clásica, que inspiró el surgimiento de la Europa del Renacimiento. Cuando hablamos de Bizancio nos estamos refiriendo a Constantinopla. La toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 fue el movimiento culminante de todos lo que inspiraban el amor al estudio de los autores clásicos en Italia. Ejerció mayor influencia que todos los demás elementos de adelanto. La huida de los cristianos griegos hacia Occidente equivalió casi a una emigración nacional. Grandes multitudes llegaron a Italia, se establecieron en la costa adriático, llenaron las ciudades del interior, empezaron a influir en los asuntos espirituales y en los asuntos políticos de toda la península, porque el cristianismo de Constantinopla no separaba o no había un divorcio entre la religión y la política. Todo estaba relacionado, estrechamente vinculado entre sí, conforme a la cosmovisión de los pueblos orientales, que es una visión no dualista de los griegos que influyó en los occidentales, sino que es más holística. Todo está relacionado con la fe cristiana. Y la fe cristiana permea todos los asuntos de la sociedad y todas las artes, todas las áreas del ser humano, incluyendo la política, la economía, la cultura, la nacionalidad. La invención de la imprenta vino a ser un heraldo y un aliado de la reforma verdadera. El descubrimiento fue hecho por Gutenberg en el año 1455. Consisten en que los libros podían imprimirse con tipos movibles y diseminarse con facilidad por millares. Antes de la imprenta, en la Edad Media, una Biblia costaba el salario de un obrero por todo un año. Eran extraordinariamente carísimas las Biblias de aquella época. Antes de la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, demostrando de esa manera la necesidad que tenían los europeos en aquella época de los asuntos sagrados, principalmente la palabra de Dios. Con la imprenta y las traducciones bíblicas se facilitó la circulación de la Biblia a los idiomas de todos los pueblos europeos. Por lo tanto, la fe protestante, la reforma protestante del siglo XVI está estrechamente relacionada con la cultura, con las artes, con la ciencia, con la literatura, con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, con los idiomas originales, el griego, el hebreo, el arameo, y con la búsqueda de los padres de la Iglesia.
estamos viendo que la fe nuestra, la fe protestante, evangélica, y también donde tiene raíces las iglesias pentecostales y todas las demás iglesias que surgen de la Reforma Protestante, dialoga y está estrechamente relacionada con estos elementos, porque la fe cristiana es una fe integral. No solamente se salva una parte del ser humano, que es la parte del alma, el espíritu, sino que se salva todo el elemento del ser humano, porque al ser humano se le debe amar no solamente con el corazón, sino que también con la mente, con el alma, con todo el ser, de manera integral. Esos fueron uno de los factores, entonces, el factor intelectual es que llevó a cabo, se produjo la Reforma Protestante, pero también podemos mencionar otro que tiene que ver con los factores religiosos. El bajo tono de la religión y la moralidad de los papas inmediatamente antes de la Reforma y los indescriptibles abusos del sistema romano, como la venta de indulgencia, por ejemplo, fue lo que va a gatillar una rebelión espiritual, sagrada, religiosa, dogmática, y también contra el sistema y la jerarquía del catolicismo romano. Pero esto se viene produciendo mucho tiempo antes. El siglo XVI se dieron las circunstancias históricas para que fuera exitosa la reforma, pero esto viene con muchos años antes. El advenimiento de sectas antisacerdotales, por ejemplo, que aparecieron en el siglo XI, pero que florecieron principalmente en el siglo XIII, XIV. Entre estos grupos, que son sectas dentro del catolicismo romano que se oponen al sistema sacerdotal, se encuentran los puritanos o cataristas, que se encontraban en Italia septentrional y la Francia meridional. Los dualistas de los antiguos maniqueos y los paulicianos. Los albigenses, grupos heterodoxos, que buscaban sinceramente una vida mucho más pura. Los valdenses, por otra parte, grupos formados por Pedro Baldo de León en el año 1170 después del Señor Jesucristo. Estamos hablando de 400 años antes de la aparición, el surgimiento con Martín Lutero. Ya la iglesia, dentro de su seno, la Iglesia Católica Apostólica Romana, estaban buscando diversos grupos, una reforma, una sinceridad, una pureza, una espiritualidad, volver nuevamente a no depender de los mediadores que establecía el catolicismo romano, sino mucho más espiritual y más bíblico. Intentaban por lo menos ser un poco más bíblico, porque también habían grupos heterodoxos como los albigenses, por ejemplo. También en esta época estaban los reformistas conservadores, campeones del concepto liberal episcopal o galicano de la jerarquía. Estamos hablando de grupos dentro del catolicismo romano, en contraste con el Papa, jefe de los concilios reformadores. Prepararon el camino para la reforma. Ellos se esforzaron en exponer con la mayor severidad tanto los errores como los crímenes, como las enormes usurpaciones de autoridad de que se podía hacer cargo a los papas. Los reformadores radicales anteriores a Lutero, también, como John Wycliffe, por ejemplo, es el más notable, profesor de Oxford, afirmó en sus escritos que ningún decreto papal u otro documento tiene más validez de la que deriva de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la autoridad suprema en todos los asuntos, decía John Wycliffe. Juan Hus de Bohemia, Juan Wessel, maestro de teología en la Universidad de Colonia, Louvain, París, Heidelberg, expuso en el lenguaje claro y enfático la doctrina de la justificación únicamente mediante la fe. Por lo tanto, Martín Lutero fue el que va a beber y va a tomar estos antecedentes previos a la doctrina de la justificación por la fe y la supremacía de las Sagradas Escrituras sobre cualquier otro documento, declaración conciliar o declaración de alguna autoridad religiosa. Savonarola fue otro precursor de la Reforma Protestante. Predicó contra el vicio. Era más moralista que doctrinal, como los otros, pero también criticó los abusos del catolicismo romano. Predicó contra el vicio, el crimen y la corrupción desenfrenada de la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. El pueblo abandonó la lectura de las publicaciones mundanas y banales. Comenzó a leer los sermones del predicador de Savonarola,
dejó de cantar el pueblo las canciones callejeras y se puso a cantar himnos a Dios de Florencia. Esto ocurrió en Italia. Como ocurrió con todos los reformadores anteriores o intentos de reforma, Savonarola fue excomulgado en el año 1498 por el orden del Papa, fue ahorcado y su cadáver quemado en la plaza pública en el año 1498. Otro grupo religioso que va a ayudar a la reforma protestante y que va a influir en las reformas posteriores, como los pietistas, los moravos y después a los wesleyanos, a los pentecostales, neopentecostales y otras iglesias carismáticas, van a ser los místicos. Se distinguieron estos grupos por la importancia que daban a los sentimientos, por la preferencia que daban también a la intuición sobre la lógica, por su anhelo en buscar la ciencia, por la iluminación de los sentimientos, más bien que por las actividades intelectuales, por la absorción de la voluntad humana en la divina, por el estado estático. La obra de los místicos fue importante, pues debilitaron la influencia del sistema escolástico y dirigieron a los hombres desde la religión dogmática hacia una experiencia mucho más espiritual, mucho más profunda, tendiendo sus trabajos también a destruir la estimación excesiva en que se tenían los sacramentos y las ceremonias exteriores. Decían los místicos que se puede experimentar a Dios sin necesidad de los sacramentos, como establecía el catolicismo romano. Pero de estos factores, el que va a unir y el que lo va a emplear y canalizar para que se lleve a cabo una reforma y exitosa, un cisma que va a sobrevivir en el tiempo, va a ser Martín Lutero. Es verdad que los factores influyeron en la reforma, pero un hombre como Lutero solo podía realizar tan gran obra de reforma. Lutero unió todos los factores para desarrollar su reforma. Algunos eran devotos a la Biblia, otros eran nacionalistas, patriotas, otros eran místicos, estaban los humanistas, los campesinos alemanes, y Lutero representaba a cada uno de ellos. Justo González, un historiador muy importante de América Latina, comenta que la tan ansiosa reforma se produjo no porque Lutero u otra persona se lo propusiera, sino porque llegó en el momento oportuno y porque en ese momento el reformador y muchos otros junto a él estuvieron dispuestos a cumplir su responsabilidad histórica. Eso fue lo que ellos hicieron. No lo programaron, no lo buscaron, no lo idearon, sino que se llevó a cabo por la providencia divina y ellos actuaron conforme a sus propias convicciones y a sus responsabilidades que le correspondió tener en ese momento histórico de la historia de la Iglesia. Linda Roper, una historiadora que escribe una biografía de Martín Lutero, comenta que lo que movió a Lutero a actuar fue la ira, señala ella, gracias a la cual formuló sus ideas teológicas más profundas. La ira siempre le dio fuerzas a Lutero, permitiéndole arremeter contra la tradición y ayudándole a abrirse a la nueva verdad religiosa. También le proporcionó la energía psicológica necesaria para no rendirse ante las presiones y nunca retractarse. Pero al mismo tiempo esas cualidades impedían que pudiera apreciar los puntos de vista de los demás o percatarse de que no toda polémica teológica constituía una batalla en favor del Señor Jesucristo, como se va a poder ver en este intento de acuerdo político y religioso con la reforma que se estaba llevando a cabo en Suiza por Ulrico Zwinglio. Fue un factor dogmático que impidió esta unidad, puesto que Martín Lutero consideraba el pan y el vino, la Santa Cena, desde el punto de vista consubstancial. Es decir, que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo coexisten en los elementos del pan y del vino. Para Zwinglio,
el pan y el vino solamente era simbólico, y esto impidió la unidad de estas iglesias, unidades políticas, para enfrentar el catolicismo romano. Estos son los factores, entonces, que produjeron la Reforma protestante. Factores políticos, intelectuales, religiosos, sociales, factores económicos, que fueron conducidos por la providencia divina y en el tiempo de Dios para devolverle al pueblo las Sagradas Escrituras o la Biblia, para liberar las conciencias de la opresión religiosa, para iluminar el alma del oscurantismo medieval, supersticioso e idólatra, para darle el derecho a los individuos comprometidos con la fe de Cristo, del libre examen de las Sagradas Escrituras, con toda la responsabilidad que ello implica. Muchas gracias, hermano Samuel, por la oportunidad. Amén. Muy interesante su exposición. Sí me encuentro interesante el hecho de que yo sé la parte de, o la otra lado histórico, por ejemplo, el Imperio Bizantino, cuando los rusos con Vladimiro I el Grande obtienen se hacen parte de la Iglesia Ortodoxa de la época. O sea, ahí como que hice la conexión, también me acordé, sí, también como que ha influido la caída del Imperio Bizantino en Occidente también. Ok, también para nuestra audiencia, si alguno de ustedes tiene una pregunta, que lo puede escribir en el chat libremente y ahí lo podemos compartir al final, antes de la conclusión. Durante redes sociales se puede hacer. Sí, en cuanto a eso, ahora pasaremos. Antes de pasar a redes sociales, me gustaría hacer una pequeña pregunta. Hermano, solamente, yo sé que en Occidente solamente existía la traducción de la Biblia en el latín eclesial, como lo conoce la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Pero ¿cómo reaccionó el mundo cristiano occidental a las Biblias traducidas por la otra iglesia ortodoxa? Si mal no recuerdo, estaba en griego ellos. ¿Ellos pensaban en aquello, las otras traducciones, o nada, ninguna conexión? Desconozco absolutamente esa información, hermano Samuel. Cómo reaccionaba la iglesia oriental o las iglesias del occidente, del oriente, la iglesia ortodoxa, ante las traducciones que se estaban llevando a cabo en su país. Ni siquiera sé si se llevan a cabo. No tengo tanta información de la iglesia ortodoxa. Ahí estoy pensando inmediatamente en una exposición sobre la iglesia ortodoxa también para conocer un poco esa historia y esa cisma que hizo de tan temprana edad de la iglesia cristiana en general. Sí, nosotros los occidentales tenemos una deuda en cuanto a que no hemos considerado importante o relevante esa iglesia del Oriente. Nuestra responsabilidad es conocer un poco más del pulmón oriental, según lo que alguien dijo para referirse a esa iglesia, pero también lo otro es que es una iglesia histórica, antigua. Es la iglesia más antigua y antigua de Siria, por ejemplo, de Jerusalén. Y es donde se llevaron a cabo todos los grandes concilios ecuménicos universales, como la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, la unión hipostática, entre tantas otros concilios y otras doctrinas que todos nosotros, incluyendo los protestantes y evangélicos, adoptamos y hemos adscrito, con excepción de un concilio que fue el séptimo, pero los 6 concilios ecuménicos universales que se desarrollaron en el Oriente, nosotros hemos adscrito absolutamente todos ellos. Y además que nosotros los pentecostales, gracias a John Wesley, tenemos algunas ideas de las iglesias del Oriente, como por ejemplo la parte mística y la parte espiritual y la parte de la vigencia y continuidad de los dones espirituales, el estar en la presencia del Señor y la búsqueda intensa de la experiencia con Dios. Eso viene de allá de los padres del desierto de la iglesia oriental. Jacobo Arminio y John Wesley dialogaron y estudiaron a los padres de la iglesia oriental. Por eso que nosotros tenemos ciertas ideas cuando leemos algunos de los padres de la iglesia o de los padres del oriente, por ejemplo, los padres del desierto o la teología ortodoxa, uno se pregunta, son parecidos a nosotros, pero ¿cómo es que llegó a nosotros si nosotros provenimos de la iglesia católica apostólica romana? De Jacobo Arminio y John Wesley fueron los que trajeron esos elementos espirituales hacia nosotros y nosotros lo hemos heredado. Por lo tanto, la iglesia pentecostal arrastra con todas esas riquezas espirituales
el movimiento de santidad, John Wesley, los puritanos, los místicos, los pietistas, Arminio, los reformadores protestantes. También dice Bernardo Campos que de la reforma protestante, la reforma magisterial, también tenemos ciertos elementos de ahí. Y políticamente hablando de la reforma que es la radical, principalmente de los anabaptistas, u otros grupos también que eran del bajo pueblo, de la población común y corriente, de los más descastados, desposeídos o ninguneados, dice Darío López. Tenemos esos elementos de ellos también. Es decir, arrastramos con elementos de la reforma de todas ellas, del anglicanismo de parte de John Wesley, pero también del aspecto político y del estrato social de la reforma radical de los anabaptistas. Eso lo dice Bernardo Campos, falleció hace algunos días atrás, lamentablemente. Tenía tantos libros que publicar y enriquecer a la iglesia cristiana. Pero más allá, mi hermano Samuel no tengo mayor información acerca de las traducciones de la Biblia. Eso lo desconozco. Que igual fue un poquito de fuera del tema también, pero sí, también es conocer la historia completa, historia algo increíblemente densa. También cuando viene también los historiadores que también se contradicen entre sí también a veces. Pero eso, ya estaremos pasando a las redes sociales con nuestro hermano Fernando. Voy a ver si tengo la cámara. Esta es la... ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. Muy buenas Mi noches. hermano Pablo, yo también le tengo una consulta, una pregunta que hacer. Usted dijo que la Biblia en esos tiempos era un precio inalcanzable, porque costaba casi un año hablemos de sueldo de cada persona para poder comprar una Biblia. Sí, ante la imprenta. ¿Eso fue cuando la Biblia ya estaba traducida ya o todavía no se había traducido cuando el precio era demasiado alto? ¿Y cuándo aproximadamente empezaron a bajar de valor? Con la creación de la imprenta, a ver, aquí tengo, salí de la pantalla completa. Con la creación de la imprenta, aquí estoy viendo el año. Eso fue en el año 1455. Se comenzó a trabajar la imprenta y aparece la primera Biblia impresa, 1455. Antes la Biblia se escribían a mano, por eso que era muy costosa. Y en el siglo II comienzan a aparecer los códex, porque antes del siglo II los códex son hojas sueltas y se escriben por ambos lados. Son como esto, por ejemplo, hojas sueltas y se pone una costura acá, pero todo eso iba a mano. Y luego todos esos libros iban con una costura, algunos con alguna tapa de madera, ellos establecían qué tipo de tapa, pergaminos, papiros, diversos materiales. Y antes de eso eran los rollos, los pergaminos, los papiros más antiguos. También eran muy, muy dificultosos poder transportar tantos libros, me refiero a libros del Evangelio de Juan, Isaías, Jeremías, por ejemplo, o el Pentateuco. En cambio, cuando se lleva a cabo, se inventa el códex, se facilitó, pero siempre fue a mano, hasta el año 1400. ¿Cuál es la fecha que di? 1455, no sé. 1455, sí. Se establece la imprenta, entonces ahí comenzaron a bajar los costos de la Biblia. Correcto. Habían traducciones bíblicas, pero todas esas eran a mano, pero no eran completas, sino que eran salmos, eran algunos evangelios, algunos libros sueltos, pero no eran completos. En la iglesia, perdón, el idioma castellano también habían algunas, antes de la Casiodoro de Reina, ya habían algunas traducciones al castellano, pero no eran completas, sino que eran algunas porciones nada más, Antiguo y Nuevo Testamento, o algunos salmos, también algunos evangelios.
pero a partir de la imprenta comienza a abaratarse el costo y a circular más masivamente y de manera más rápida. Por lo tanto, la fe protestante crece, se disemina mucho más rápido gracias a la imprenta. Es decir, Correcto. nosotros la fe cristiana está estrechamente relacionada con los libros. Correcto. En el año 1455, cuando Gutenberg escribió, o sea, colocaron la libra ya en la imprenta, estaba ya traducida. ¿A qué idioma estaba traducida cuando se hizo cuando Gutenberg la colocó en su imprenta? A ver, esa lo desconozco, mi hermano, no recuerdo ahora exactamente qué fue. No recuerdo cuál fue esa Biblia, en qué idioma. Correcto. Esa información lo desconozco. Creo que fue alemán, de hecho, porque Gutenberg hizo la imprenta en Alemania. Y si no recuerdo, yo sé esta parte por la parte lingüística, de hecho, porque Martín Lutero, cuando empezó a traducir la Biblia al alemán y todos los idiomas europeos de la época eran muy fraccionales. Uno puede decir que acá en Chile hay dialectos, por decirlo, como en el sur, como hablan en el norte, etcétera, pero el alemán era muy distinto entre sí. Entonces tuvo que estandarizar el alemán Martín Lutero y lo hizo con Gutenberg, si mal no recuerdo. Yo creo que Gutenberg, la primera Biblia fue en alemán. Lo que es Hochdeutsch, el alemán alto, de Hochland, que es una región, que es el alemán estándar, si mal no recuerdo. Ahora, en cuanto se tradujo en español, no sé si se hizo con la revisión de ¿cuál fue el primero Casiodoro de la Reina? 1569, el Casiodoro de Reina. Después Cipriano de Valera, 1602. Si me confundo los dos, cuál fue cuál. Eso, nuestro hermano Fernando estará con las redes sociales. Sí, muy interesante su exposición, hermano Pablo. Y tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, la hermana Mariela Vidal nos envía un saludo y que el Señor bendiga a todos mis hermanos del Archivo Pentecostal. La hermana Anita Amigo, saludos a mis hermanos del Archivo Pentecostal. Pablo Villota, hermano Pablo Villota, muy buena su exposición, hermano Pablo. Bendiciones en el nombre del Señor a todo el panel. Nuestra hermana Rachel Guajardo, saludos para Archivo Pentecostal. Nuestra hermana Gloria Carrasco también nos envía bendiciones a todos los hermanos. La hermana Anita Amigo también nos escribe, dice, gracias Señor, ahora todos podemos tener una Biblia en nuestros hogares y disfrutar de la hermosa palabra y disfrutar de nuestra hermosa palabra. Hasta ahí tenemos algunos comentarios, mis queridos hermanos, y nuevamente, hermano Pablo, muy, muy linda, muy instructiva la exposición. Así es, que el Señor le siga revistiendo de sabiduría y conocimiento. Amén. Ya llegando al final de este programa, primero, obviamente le doy las gracias al Señor porque pude participar y para el Señor, como siempre, sea toda honra y gloria y para mí su misericordia. Mi hermano Fernando, unas palabras para terminar. Igualmente, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado para leer las redes sociales. Un abrazo, hermano Pablo, muchas gracias por su explicación, muchas gracias por su instrucción y será hasta una próxima oportunidad de poder verlos juntos. Y doy las gracias a mi Señor, en el nombre de Él. Amén. Amén. Y su última palabra y la bendición final, nuestro hermano Pablo. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí está buscando en Wikipedia el idioma de la Biblia, de Biblia de Gutenberg. Es una edición de la Vulgata impresa por, en Alemania siglo XV. Estaba en latín, seguro que dice este Wikipedia. Bueno, aunque no es tan no es tan seguro la de Wikipedia, pero ya tenemos una información a priori. No quiero decir que latín, voy a confirmar eso. Sí, porque si me acuerdo, cualquier idioma que no era latín le decían el idioma vulgar, el vulgata, ¿o no? Bueno, la Vulgata es la Vulgata latina.
Sí, eso es, la Vulgata Latina. Bien, mis hermanos. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Amén. Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias, te honramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre Celestial, por todas las maravillas que tú realizas a favor de nosotros, a favor de tu iglesia. Te damos infinitas gracias, mi Dios bendito, por darnos este privilegio de poder compartir con los hermanos tanto lo que pertenece al archivo pentecostal como todo lo que están viendo por medio de las redes sociales. Te pedimos que nos uses siempre, Padre Celestial, con la finalidad de edificar el cuerpo del Señor Jesucristo, de consolidar nuestra fe y difundir el mensaje evangélico, el mensaje cristiano a través de las redes sociales. Úsanos, Padre bendito, te lo pedimos por misericordia. Ayúdanos a ser sal de la tierra, luz del mundo, a no ser piedra de tropiezo para nadie. Bendice a todos los hermanos, bendice a tu iglesia, a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los profesores de escuela dominical, a todos los que sirven en tu obra, bendito Dios, a todos los misioneros, a la iglesia perseguida, a todas las instituciones bíblicas que sirven en tu santo reino, Dios mío. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Fortalécenos, bendícenos y unos cada día más, Padre Celestial, en la fe en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti, Padre Celestial, honor, gloria y alabanza, magnificencia, sabiduría, acción de gracias, hoy, siempre y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches, nos veremos en algún próximo programa. Amén. Muy buenas noches. Palabras finales. Amén. Dios les bendiga.